Muy buenos días, queridos suscriptores. Bienvenidos a una nueva clase de nuestro canal. En esta ocasión les traigo un nuevo tema para que ustedes puedan seguir avanzando con su proceso de desarrollo. Es una petición de una de nuestras suscriptoras. Un fuerte abrazo para Alice. El tema a tratar el día de hoy es la diferencia entre un shock y un boss. Vamos a revisar cada uno de los conceptos y luego pasar a la gráfica de precios para poderlos marcar y ustedes puedan ver la diferencia y la importancia de cada uno de estos temas. Como siempre, agradeciendo a Dios por un día más de vida y que me permite poderles ayudar con este tipo de información a cada uno de ustedes para que sigan avanzando. Muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores que se han unido al canal. Tenemos, por un lado, que el shock, es decir, el change of character, ¿verdad? Que es el cambio de carácter, el cambio de sentimiento, por así decirlo, es el giro o cambio que se muestra en el precio, superando el máximo o mínimo anterior inmediato, ¿sí? Es el que está justo después de haber hecho un máximo o un mínimo. Es el cambio inicial del sentimiento que a futuro se pueda mostrar, es decir, nuestra primera señal. Por otro lado, el BOSS, Break of Structure, es el rompimiento de la estructura que se muestra después del shock. Si el giro o cambio efectuado supera el máximo anterior, sería un BOSS alcista. Si el giro o cambio supera el mínimo anterior, entonces este BOSS sería bajista. Vamos a verlo en estos dos esquemas, tanto para compra como para ventas. Tenemos aquí una estructura, un rango operable, en la cual se muestra por la parte superior una zona de oferta. ¿Sí? El precio ha llegado a una zona de oferta. Ahora, nosotros podemos estar visualizando que aquí, al momento de que llega a esa zona de oferta, ¿verdad? El precio llega con un impulso. Antes de ese impulso ha realizado un mínimo en esta zona que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, cuando el precio gira, reacciona fuerte en esa zona de oferta y el precio me realiza un nuevo mínimo, este mínimo de aquí es más bajo que el anterior. A ese movimiento inicial nosotros vamos a denominar shock, es decir, cambio de carácter. ¿De acuerdo? Ahora, esa es la primera señal para nosotros, pues, estar especulando a futuro un posible cambio o reversión de la tendencia, de la estructura. ¿Ya? Ahora, bien, posterior a eso, el precio tiene que realizar un BOSS para confirmarme por completo de que nosotros vamos a estar embarcados en una situación, en una orden de mayor probabilidad de éxito. Si en este caso no se realiza o no se confirma el BOSS, pues nosotros debemos esperar porque es muy probable de que si el próximo movimiento que está aquí no rompe, el precio va a seguir su tendencia alcista. ¿Sí? Entonces, esos son los cuidados, las recomendaciones que yo les puedo otorgar para que estén atentos a un posible cambio de tendencia y no dejarse llevar simplemente por la pequeña ruptura que vemos aquí, porque eso vendría a ser el shock. Entonces, una vez que tenemos ya con la confirmación con el BOSS, ¿verdad? Nosotros ahora sí estamos mucho más seguros, es decir, la estructura se está verificando. Esto de acá nosotros lo podemos estar confirmando en las temporalidades pequeñas. Se va a dar en cualquier temporalidad. Entre más grande sea la temporalidad, en este caso va a ser más fuerte la confirmación. ¿Sí? Entonces, a partir de ese punto, si el precio me ha dejado una zona importante en la parte superior, yo la voy a marcar como POI. Habíamos visto que el POI es el punto de interés que más a nosotros nos conviene poder situar para buscar operaciones de mayor éxito, de mayor probabilidad. El precio va a tener que regresar. Si no regresa, no hay ningún inconveniente. Usted podría estar tomando la operación en algún otro punto, pero siempre estar fijando en el de mayor relevancia, porque ahí es donde va a poder reaccionar con mayor fuerza.
El precio va a ir a buscar siempre la liquidez en un punto donde sea más fuerte de tomarla. Esta de aquí es nuestra entrada de alta probabilidad. Eso es para el tema bajista. Por otro lado, para el tema alcista, nosotros tenemos que esperar que el precio baje y llegue a una zona de demanda. Todo este tipo de confirmaciones que yo les he expuesto, que yo les he recomendado en ciertos videos, ¿verdad? Es que ustedes deben de buscar todos estos esquemas cuando el precio llegue a una zona de oferta u una zona de demanda, ¿verdad? Porque ahí es donde va a haber mayor probabilidad de éxito. Estos temas de shock y voz se van a presentar muchísimas veces en diferentes circunstancias del precio, pero si por A o B motivo no están dentro de una zona relevante, pues yo no voy a tener que hacer nada en ese punto, porque eso de ahí puede significar manipulación, ¿sí? Manipulación de precios. ¿Para qué? Para hacer cambiar el sentimiento del público, el sentimiento de las masas, y que cada una de ellas, cada una de las personas minoristas, pues se vayan a fijar en otra dirección para después de eso, pues poder tomar la liquidez de cada uno de ellos representada por sus stop loss. Entonces, cada uno de estos esquemas va a tomar más relevancia, más fuerte cuando llegue a una zona de oferta o demanda. Los temas de oferta y demanda se los voy a dejar en el link, ¿sí? En la descripción para que ustedes puedan observar la clase, para que sepan diferenciar cuál es la zona correcta de operación. Entonces, por el lado alcista, nosotros tenemos que aquí el precio llega a una zona de demanda y realiza una reacción, ¿verdad? Reacción, lo hemos visto siempre. Esto de aquí es un ingreso de operaciones tipo agresivo. Pero si usted es un trader que es conservador, como hice hincapié en la clase anterior, ¿verdad? Usted va a tener que esperar primero al shock, es decir, al cambio de carácter que lleva el precio. Si esto de aquí, el último máximo que está aquí, ¿verdad? Es superado inmediato, eso de ahí es un cambio de carácter. Ahora, el precio baja y vuelve a ser un alto más alto. Eso de ahí es un cambio de estructura, es decir, un rompimiento de estructura, un boss. Tenemos que esperar a que el precio regrese. Es nuestra mejor oportunidad de que el precio regrese y no tomar la compra directo, porque si no vamos a estar en pérdida. ¿Ya? Tenemos que esperar y ser pacientes a que regrese a mitigar el punto donde se efectuó, ¿sí? El mínimo que generó el cambio de carácter, ¿ya? Entonces, puede que exista también reacción en este punto, en el mínimo que realizó el boss, pero debemos estar muy atentos, porque si existe por debajo de ese punto una zona con desequilibrio o una zona donde exista mayor liquidez, donde haya sido tomada liquidez previamente, el mínimo que ha hecho aquí es un mínimo, como lo vimos en la clase, de inducement, ¿sí? Es una inducción para que las personas pues se dejen llevar por ese mínimo y el precio va a bajar a buscar mayor liquidez en la parte inferior. ¿Por qué razón? Porque tomarían el dinero de este punto y además cerrarían las operaciones que existen en esta parte de acá. Con esos dos volúmenes de precio, ¿verdad? La acción podría tomar una dirección muchísimo más fuerte. Esta es la entrada que nosotros vamos a estar esperando y contemplando. Es una de las mayores probabilidades de éxito de que nuestra operación tenga una relación riesgo-beneficio tremenda. Sí, entonces, esa es la diferencia entre BOS y shock, ¿ya? Siempre nosotros esperar a que nos dé la verificación, la confirmación mediante el BOS, que se puede operar al momento de que el precio, miren los tipos de operaciones que nosotros podemos realizar. Podemos realizar la llegada a la zona de oferta, pero es la más arriesgada de todas. La secundaria en temas de riesgo, ¿verdad? Es la que nos verifica el shock, ¿verdad? Esta entrada de aquí también la podemos tomar. Esa sería la segunda entrada.
Y la tercera entrada, que es la que yo en este caso me gusta tomar, sería la que ya me confirma los dos rompimientos, por así, el shock y el boss. Y en la tercera, aquí en este punto de aquí, ese de ahí es la entrada que yo suelo tomar y es la que yo más recomiendo, porque de esta manera a mí me permite poder gestionar de mejor forma mi operación. Es decir, es verdad, me espero un poco más, pero no arriesgo tanto, ¿sí? Muchas veces el precio en esas zonas de oferta o demanda, simplemente el precio continúa su estructura, continúa su tendencia porque quiere revertirla. Sí, lo hemos visto muchísimas veces. Entonces acá vamos a revisarlo en esta gráfica, solamente para identificar, para que ustedes vean la importancia y cómo sería la toma de operaciones una vez que se realizan en la confirmación primera del shock y después de eso la del boss. Si esta clase le gusta, le está gustando el material que está visualizando, por favor regáleme un me gusta, ¿ya? Y también, si es una persona que recién está visualizando nuestro canal, por favor active la campanita de notificaciones suscribiéndose. Muchísimas gracias, me ayuda un montón. Ya pasamos los 1000 suscriptores. Les tengo una clase ahí pendiente de uno de nuestros suscriptores que me ha pedido pues que haga una pequeña reseña, una breve información de cómo fue mi proceso en el trading. Pues así que estoy próximo a traérselas al canal en vista de que hemos logrado superar los 1000 suscriptores y yo estoy muy agradecido por ese asunto. Vamos a seguir. En esta estructura del precio en el euro franco, ¿verdad? Nosotros estamos aquí en temporalidad de una hora. Vemos que aquí el precio ha llegado a un punto máximo o una zona de oferta en esta parte anterior. Vamos a comenzar a analizar y marcar los puntos para poder ver de qué manera podemos obtenerle o sacarle provecho al momento de estar haciendo nuestro análisis técnico. En este último movimiento que el precio realiza en la parte superior, nosotros vemos que después de este boss alcista, de este último rompimiento, el precio toma o comienza a moverse de una manera un poco más fuerte hacia la baja, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos da la primera confirmación que vendría a ser que esto me realiza un bajo más bajo. Eso de ahí, nosotros lo vamos a contemplar y lo vamos a estipular como shock, es decir, un cambio de carácter, ¿ya? Ahora, podemos nosotros tomar en consideración que la última zona que vemos aquí puede ser una zona de relevancia. Si no es en el presente, puede ser en el futuro. No lo sabemos aún, pero debemos dejarla marcada siempre, siempre debemos dejarla marcada para que podamos colocar operaciones al retorno de ese precio, no dejarla de lado de que ahí no puede haber oportunidad. Puede haber oportunidad, ¿sí? Ahora, ¿por qué razón? Porque hay desequilibrio y rompimiento de estructura. Luego de eso, posterior, ¿verdad? Nosotros tenemos que el precio me realiza ¿qué cosa? Un nuevo bajo, más bajo que el anterior. Sí, el precio viene aquí, realiza este movimiento y vuelve a realizar un bajo más bajo. Es decir, me confirma el boss. ¿Qué podemos hacer nosotros en ese movimiento, en esa confirmación? Poder contemplar entradas en estos puntos que están aquí. Sí, cualquiera de esos puntos podría ser válido porque son las zonas o los mínimos máximos, en este caso serían máximos porque estamos en una tendencia bajista, en una estructura bajista, serían los máximos para contemplar pues las posibles entradas en el futuro. Y miren cómo llega preciso ahí y poder pues tomar las operaciones. ¿Ya? De esta manera es como nosotros vamos a poder realizar los diferentes análisis al momento de estar en las gráficas del precio. Luego de eso, ¿qué realiza? Un nuevo bajo, ¿verdad? Un nuevo bajo. Entonces, eso es un boss. El cambio de carácter es el primero, es la primera reversión que realiza el precio, ¿sí? Es la primera señal que nos da la acción del precio para que nosotros pues nos pongamos atentos. Esta primera reversión del precio nos sirve para salirnos de nuestras operaciones muchas veces, ya que si estamos haciendo un swing, ¿verdad? Estamos dentro de un swing trade, pues acá cuando ya a mí me realiza el shock, es señal para yo salirme o tomar quizás
hasta la octava, novena parte de todo mi trade. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque puede que el precio se vaya a revertir y ya no quiera subir más en este punto. Entonces, las posibles entradas van a estar dadas en estos temas, en estos puntos. Miren acá cómo el precio llega, ¿sí? Regresa a la zona que generó ese rompimiento. Aquí habría que tener un poco de paciencia. ¿Por qué? Porque miren, al momento de que llega, el precio no baja con fuerza de una. Simplemente comienza, ¿qué cosa? A acumular, ¿verdad? Ahora, si el precio viene aquí, al momento de que hace este movimiento, también me está realizando un shock en el primer punto. Después de eso, realiza un boss. ¿Sí? Entonces esa sería la diferencia para que ustedes sepan reconocer. De ahí para allá, los movimientos que vaya a hacer de quiebres de estructuras posteriores a estos dos primeros, pues todos van a ser boss. Siempre el primer giro de precios es el shock. ¿Ya? Entonces, ¿en dónde? La pregunta acá, ¿en dónde puedo yo poner las operaciones? ¿Sí? Entonces, ahora aquí viene un punto importante. Si el shock, ¿verdad? El shock que genera la reversión del precio contiene desequilibrio, pues a mí me sirve para yo poner operaciones. Podría poner operaciones en ese punto, quizás. Vamos a ver, el precio llega ahí, sin embargo, realiza una manipulación. ¿Por qué realiza este tipo de manipulación acá? ¿Por qué razón? Porque faltaba un pequeño desequilibrio que mitigar. Si nosotros nos acordamos de esta zona, ¿verdad? Que habíamos dejado marcado, miren cómo el precio va justamente ahí a poder rellenar ese desequilibrio. De ahí la importancia de esta clase también, de que tenemos que aprender a diferenciar cada uno de estos dos temas y, en este caso, adicionarlos a los temas que ya hemos visto dentro del canal. ¿Sí? Entonces, acá va a ser muy importante toda su gestión que tiene con las operaciones y no descuidarse en que el precio en el pasado le falta un pequeño vacío de precio por rellenar. Miren la manipulación como el precio viene justamente ahí y después de eso se revierte con todo. Ahora, aquí tenemos un claro ejemplo, ¿verdad? Porque ahora este de aquí es una zona de oferta. Una zona de oferta. Y miren cómo la importancia de esta clase del día de hoy les va a ayudar muchísimo. ¿Sí? Vemos que aquí hay ingreso de las manos fuertes. ¿Por qué razón? Porque todo esto viene despacio y de momento aquí hay un incremento de volumen bajista. Nos da en primera instancia el shock nuevamente. Tenemos el último mínimo que genera la estructura y después de eso la estructura revierte. Nos deja ese punto. ¿Qué nos falta verificar para que esa zona de ahí sea de relevancia? Nos falta que el precio me realice un nuevo bajo, es decir, un boss, para yo estar más seguro de que esa zona que está aquí, ¿desde dónde inició? ¿Desde dónde inició el tema del movimiento alcista? Tenemos que aquí, desde este punto que vemos aquí, el precio comienza a subir con fuerza. ¿Sí? Y ahí donde está ese punto tenemos desequilibrio, ¿verdad? Entonces, eso nos va a servir. Igual toda esta zona que vemos aquí, toda esta zona que vemos acá, es la zona que nos va a interesar. Es el POI, es el punto de interés más relevante de la estructura. Entonces, esta es el ingreso o la operación agresiva, como les digo. Al ingreso de la zona, usted tiene una orden limits o ingresa por mercado en caso de que la encuentre en ese momento, ¿verdad? Y usted va a poder ingresar en la operación. Sin embargo, si se espera, si usted es paciente, puede tener alguna otra operación que vaya a estar dentro de la sesión bursátil. Acá se va a mezclar todo. Vamos a hacer esto aquí es una extensión, ¿sí? De todas las clases que hemos visto, que le va a poder servir y ayudar este tema para que avance, para que pueda complementar cada una de esas clases que usted ya ha visto. Quizás aquí había un pequeño espacio, ¿verdad? Para poder reforzar cada uno de estos dos temas nuevos
y acá lo hemos traído al canal. Entonces, aquí vemos que el precio regresa justo a la zona, pero ¿después de qué? Después de que me verifica. Si el precio por A o B motivo no le verifica la estructura, no le verifica el rompimiento ni el shock, en primera instancia el shock, yo no tengo por qué estar operando ventas. Si el precio puede venir aquí y simplemente seguir su estructura alcista, siempre tiene que darnos esa pauta, esa verificación de estructura para yo poder estar seguro. Entonces, todos los movimientos que van a hacer después, miren acá cómo vuelve a romper, eso es una buena señal, vuelve a romper la estructura. Entonces, esta zona se convierte en una zona de bastante relevancia. ¿Tiene desequilibrio por rellenar? Pues claro que sí, tiene mucho desequilibrio y tenemos ahí donde inició el movimiento institucional que tomó la liquidez de este punto pasado. Una orden de ese tipo, ¿sí? Nos puede venir muy bien colocarla justo, ¿sí? En el punto en el cual tenemos el desequilibrio de la estructura, pero ya el precio nos está verificando. Entonces, esa sería la diferencia de estos dos temas, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde yo voy a extender mi operación? Mínimo hasta este punto de aquí, ¿sí? Hasta este punto que tenemos en la parte de acá. Hasta aquí. Hasta aquí vendría a ser el profit. ¿Tenemos más estructuras que rellenar en el pasado? Pues acá tenemos desequilibrio en este punto, entonces yo podría extender. Esas son las recomendaciones que yo le he realizado dentro del canal. ¿Sí? Tenemos justo en ese punto que está ahí, tenemos desequilibrio, ¿verdad? Aquí. Miren cómo el precio llega a esta zona. Y aquí también nosotros podríamos marcar ¿qué cosa? Podríamos marcar que esto de aquí es un shock y este de acá es un rompimiento de la estructura. Entonces, tienen que practicarlo para que puedan ver la diferencia de cada uno de estos dos temas. Shock alcista y el otro sería un boss alcista. Ya, el precio llega a esa zona interesante. Aquí no vamos a poner órdenes, todavía no vamos a poner órdenes de compra, porque necesitamos ¿qué cosa? Necesitamos que el precio vuelva a verificar, pero a mí sí me sirve para yo poder extender mi nivel de ganancia. Aquí tenemos un 6-1 en esta operación, pero es de esa manera que nosotros vamos a poder emplear el tema que estamos aprendiendo el día de hoy dentro del canal a nuestra operativa, poder identificar. Vamos a seguir mostrando ya con esto para terminar. Aquí el precio, ¿verdad? Yo había enviado una operación justo el día que estuvimos nosotros en clases de revisión semanal. Había realizado el comentario de que si el precio me realizaba un rompimiento de este máximo de aquí, nosotros íbamos a poder tomar compras en este punto que estamos acá. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde me va a verificar la estructura. Este es el último alto que realizó el rompimiento de esta estructura. Sin embargo, no lo hizo. ¿Sí? Aquí nosotros seguimos dentro de una estructura bajista, de una tendencia mayor bajista. Aquí tenemos el shock en primera instancia, luego el boss y luego otro boss, ¿verdad? Pero no rompe la estructura que tenemos acá. Esta zona, esta última zona fue la que generó el rompimiento, entonces el precio va y mitiga esa zona y vuelve a ser un bajo más bajo. De momento sigue haciendo bajos más bajos. ¿Qué tenemos que esperar nosotros? ¿Sí? ¿Qué tenemos que esperar nosotros para poder de pronto, ¿sí?, especular de que el precio pueda estar o pueda tener una estructura alcista? De que me realice un boss. Si el precio, ¿verdad?, llega de aquí y me supera esta zona, yo tendría mi primer boss. Ahora la zona de relevancia vendría a ser esta zona que vemos aquí, ¿sí? Para una posible próxima ruptura y que la tendencia ahora pues se vaya de carácter alcista. Y sí, ¿hasta dónde podría llegar con el tema de desequilibrio? Hasta estos puntos que están en la parte superior. ¿Sí? Podríamos estar teniendo un euro franco para esta semana de carácter alcista. Podría ser, pero ¿qué tenemos que esperar? Tenemos que esperar
la confirmación de ruptura, es decir, el BOS, el Break of Structure. Aquí me sigue confirmando el tema de las ventas en estos puntos. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo BOS bajistas. Si el precio me está mostrando, si usted hace el análisis y el precio le está mostrando que siguen realizándose BOS bajistas, pues usted va a estar operando ventas. ¿Sí? Hasta que no me confirme, no me verifique un BOS alcista, yo no puedo estar operando compras. De esta manera es como le va a servir para su análisis técnico. De antemano, yo les agradezco muchísimo su atención por la clase del día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas pues, que se han unido al canal. Nuevamente reitero mis agradecimientos. Es un honor poderles ayudar y poderles servir. Nos vemos en una próxima entrega de material. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y los llene de muchas expectativas espectaculares para esta semana de labores. ¿Sí? Va a estar cargada de muchas cosas nuevas, ya que vamos a entrar al mes de julio. Vamos a ver qué pasa en estos próximos 6 meses del año. Ya, les mando un fuerte abrazo a la distancia. Se cuidan mucho. Chao, chao.